aliento de vida para tu pueblo, Señor. Glorifícate, exáltate, mi Dios, mi Rey, pues esperamos en ti, Padre. Tu palabra sea como rocío en nuestro corazón, Padre. Aliento de vida, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Y paz en medio de todas las cosas, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Lo dice la palabra del Señor. Quiero meditar sobre un texto que estuve mencionando la semana pasada, y quiero ir al libro de Eclesiastés. Y le estuve compartiendo en algunos de los devocionales anteriores que si era posible leyeran ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5. Y lo digo porque estuvimos meditando en el Salmo 50, y creo que fue parte de lo que estuvimos compartiendo en el versículo 14, donde decía la palabra: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y luego sí expresa el versículo siguiente: luego invócame en medio de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y les decía y les compartía, y hoy les ratifico nuevamente, que muchas veces nos quedamos en las promesas de parte de Dios, pero no nos animamos a mirar cuáles son las condiciones para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Y algo que en este tiempo y a través de estos devocionales, de este tiempo de oración, de querer compartir nuestro anhelo, nuestro deseo, es que tú puedas experimentar la grandeza, la presencia, la dirección de Dios en todas las cosas, pero sobre todo el cumplimiento de sus promesas. Si tú miras la Biblia, detrás de cada promesa hay un compromiso. Pudiera decir que la mayoría, un buen porcentaje bien alto de las promesas están condicionadas a algo que nosotros tenemos que hacer, aunque como hijos de Dios tenemos muchos derechos espirituales, pero también tenemos deberes. Nos gusta reclamar los derechos, pero a veces no nos comprometemos a aquello de lo cual Dios nos pide que hagamos, entre ellos la santidad, el compromiso de apartarnos de aquellas cosas. Y hemos venido tomando lo que dice Isaías 59, donde en el versículo 1 él expresa: no se ha cortado mi brazo para salvar, ni mis oídos se ha agravado para oír. Pero hay algo que ha hecho división, dice el versículo 2, entre nosotros y Dios, que ha sido la iniquidad, la menciona, el pecado nos separa el propósito y las bendiciones de Dios. Ahora estuvimos pasando al Salmo 50, hemos meditado en el contexto, pero específicamente hoy quiero ratificar lo que dice ahí el texto, donde está diciendo: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y le estuve hablando de cuántos compromisos o cuántos pactos o cuántas promesas nosotros hemos hecho a Dios, y simplemente a nosotros se nos olvidó. Algo que recomiendo como pastora a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, es: cada vez que hagan una promesa a Dios, escríbala en un lugar donde te haga recordar cuál es la promesa que le hizo al Señor. Normalmente nosotros hacemos muchas promesas cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por dificultades, por luchas, por momentos que nos han sido bien difíciles. Y generalmente allí clamamos al Señor y decimos: Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esta, voy a hacer esto o aquello. Y vaya que sí que nos comprometemos. En el Salmo 116, en el versículo 14, hay una expresión que en algún tiempo estuvimos meditando sobre este salmo, que es bien precioso. Pero en medio del agradecimiento que el salmista le da a Dios por haberle librado de la muerte, inclusive está diciendo el texto también de la angustia del alma. En el versículo 13 y 14 da dos expresiones que tienen que ver con el cumplimiento de las promesas. Dice el versículo 13 del Salmo 116: tomaré la copa de la salvación. Él está pensando cómo pagar al Dios por todos los beneficios que ha tenido. Y él expresa: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor.
Y el versículo 14 expresa lo siguiente: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. ¿Cuántas veces nosotros le prometemos a Dios? Y lo peor de todo, y yo siempre digo que, y como dice la misma palabra en el libro de Daniel, donde dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento, se nos olvida. Y no le ponemos tiempo, no decimos, Señor, durante esta semana voy a madrugar todos los días a las 3 de la mañana a orar, sino que decimos de aquí en adelante. Muchas veces decimos cosas por falta de sabiduría. Ahora, les quiero guiar en el libro de Eclesiastés en el capítulo 5, porque a través de quien escribió este libro de Salomón, expresa algunas cosas para que nosotros podamos estar en paz con Dios y sobre todo no dejar cuentas pendientes con Él. Mira cómo dice a partir del versículo 1. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, perdónenme lo que voy a hacer, y lo voy a expresar de esta manera. Cuando entres a la presencia de Dios, voy a cambiar la palabra casa por presencia de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, dice el versículo, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio a los necios, porque no saben que hacen mal. Ahora, en este texto, mira el consejo tan interesante. Antes de hacer peticiones, a veces como que tomamos el estilo de los niños. Ellos son muy característicos. Y es interesante porque cuando un niño quiere algo a determinada edad, vaya, abraza al papá, abraza a la mamá, como que le dice cuánto la ama, cuánto necesita. Aún en los esposos, las esposas, sea lo mismo, como que tratamos de comprar algo con nuestras caricias, con palabras suaves, con palabras que traten de traer convencimiento. A veces hacemos igualmente con Dios, Señor, cuánto te amo, cuánto te necesito, tú has sido bueno, y luego llevamos todas las peticiones. Pero en medio de las peticiones que tenemos derecho y que lo podemos hacer como hijos, como hijas de Dios, también nos comprometemos y decimos, Señor, si tú me respondes, te voy a hacer o te voy a dar, y de aquí en adelante y comenzamos a comprometernos. Y una vez que recibimos nuestra respuesta, por misericordia de parte de Dios, se nos olvida lo que hemos prometido. Como pastor han pasado mucha gente por la iglesia. Unos se han quedado, otros se han ido, otros están en la presencia del Señor. Pero una característica general que veo en la gente que se compromete, no con nosotros, sino con Dios. Vienen con grandes promesas, pero con el tiempo se les olvida. Y esto es lo que nos está diciendo la palabra. Paga tus votos al Altísimo. ¿A qué te comprometiste? Y al leer en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, perdónenme por lo que hago, cuando entres a la presencia de Dios, lo voy a decir de esta manera contextualizando, guarda tu pie, tenga cuidado, dése cuenta lo que estás haciendo, dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el sacrificio de los necios? Creo que si leemos el pasaje, nos vamos a dar cuenta que en parte el sacrificio de los necios es hablar simplemente por hablar y no ponerle un propósito, ni siquiera tener en cuenta qué es lo que estamos diciendo, y mucho más cuando lo hacemos delante de Dios. Mira lo que está diciendo, acércate más para oír. Qué bueno cuando tú vas al lugar donde común frecuentemente vas a escuchar la palabra del Señor, o cuando hables la Biblia para meditar en ella, o cuando nos sigue a través de esos espacios meditando en tu palabra, que vayamos con un corazón de decirle, Señor, háblame en este día. Tal vez con las mismas palabras que Samuel, siendo un niño, en el 1 Samuel capítulo 3, cuando está escuchando la voz de Dios, que realmente no la ha escuchado porque no haya tenido experiencias, dice ahí los primeros versículos. Y Elí le instruye, ¿no? La próxima vez que Dios te hable, dígale, habla porque tu siervo escucha. Y qué bueno que nosotros, mi hermano, mi hermana, como hijos de Dios, como hijas de Dios,
Al acercarnos a Dios, al abrir nuestro corazón en la oración de la madrugada, de la mañana, de la tarde, de la noche, podamos ir más con un corazón dispuesto para escuchar las instrucciones que Dios nos da y mucho más en este tiempo, las instrucciones que nos da a través del Espíritu Santo. Pero a veces también nos acercamos condicionados porque queremos escuchar algo de acuerdo quizás a las decisiones que nosotros ya tomamos, más no tener en cuenta las decisiones o las instrucciones que Dios nos ha dado. Acércate más para oír. Señor, quiero oír tu voz. La pregunta tal vez que desde el cielo te pueden decir es, ¿y para qué quieres escuchar la voz de Dios? ¿Realmente quieres hacer las instrucciones que Dios te quiere dar a su vida? ¿O simplemente quiere llenar algo que el alma está pidiendo, pero que no hay la disposición para obedecer a aquellas instrucciones que Dios te quiere dar en cualquier asunto que le estás consultando a Dios? A lo mejor Dios te va a pedir cosas sencillas que hagas, que van a traer liberación. Pero también tenga cuidado con lo que te compromete, porque ahí en el versículo 1 está diciendo que acércate más para oír que para hacer el sacrificio de los necios, porque no sabes que haces mal. Pero mira lo que dice el versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón te apresure a proferir palabras delante de Dios. ¿Por qué? Ahí lo expresa el versículo 2. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Creo que la palabra es muy sabia en instruirnos y parte de lo que hemos venido compartiendo a través de estos devocionales, aprendiendo a caminar con Dios. A veces necesitamos, y cuánto necesitamos ser instruidos en la forma como nos acercamos a Dios. No hay nada más precioso, no hay nada más hermoso que tener esa convicción de que Él está a nuestro lado. Porque cuando somos conscientes de esa presencia, nos evita el cometer muchas locuras, decisiones equivocadas. Pero también nos trae seguridad sabiendo que quien está de nuestra parte es Dios mismo, alentándonos, fortaleciéndonos, dirigiéndoles. ¿Qué tal si en este día hiciéramos un ejercicio bien interesante? Y cuanto más, si tú lo permites, guiado por el Espíritu Santo, que le traiga a memoria a cuántas cosas te has comprometido con Dios. Ahora, espero que no te vayas al otro extremo diciendo, yo por eso nunca me comprometo. Parte del caminar con Dios es en un acuerdo. Leíamos a través de uno de los profetas menores, donde él dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Quieres caminar con Dios? Debes ponerte de acuerdo con Él. Una relación de pareja en el hogar, la manera de poder sacar adelante esa relación, sacar adelante el hogar, ver crecer a nuestros hijos, ver triunfar a nuestros hijos, radica en el acuerdo que nos pongamos como esposos, como esposas. Cuando hay acuerdo hay dirección. Inclusive es una promesa que a través del Señor Jesucristo nos dijo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa sobre la tierra, dijo el Señor Jesucristo, será hecho por mi Padre. Pero muchas veces nosotros no nos ponemos de acuerdo con el caminar con Dios, en el caminar con Dios. No te des prisa, dice el versículo 2, a proferir con tu boca o hablar, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Ahora, algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta es que siempre, y si decimos que Dios está a nuestro lado, que Dios camina a nuestro lado, Él va a escuchar las palabras que salen de nuestra boca. Y esto desarrolla la fe y trae seguridad a nuestro corazón porque sabemos que Él nos escucha. Y cuando hablamos vamos a tener la conciencia de que Dios está a nuestro lado. Y si tenemos conciencia que Dios está a nuestro lado, vamos a tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. ¿Cuántas cosas decimos sin sabiduría? ¿Cuántas cosas decimos impulsados por el estrés que estamos pasando? O quizás por la rabia o los sentimientos que están aflorando en nuestra alma, de las cuales el Señor Jesucristo también de una expresión vamos a tener que dar cuenta delante de Dios.
Escucha el consejo que Dios nos está dando a través de estos textos. Y por eso la semana pasada les decía que es importante que tuviéramos en cuenta en medio de la oración, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de las dificultades, el tener en cuenta a quién nos estamos comprometiendo. Es más, si tú quieres tener poder espiritual, si tú quieres tener autoridad, ten en cuenta lo que hablas. Algo que aconsejo constantemente cuando estoy dando consejería a las parejas y más cuando están teniendo dificultades en el crecimiento, en las instrucciones o con el temperamento de los hijos, es que a veces en la casa es una sola cantaleta y le damos mucha cantaleta a nuestros hijos. Y le repetimos las cosas que cuando aquí le llamamos cantaleta, la repetición a nuestros hijos, se pierde la autoridad. Mi hijo ha aprendido que yo le hablo solamente una vez, pero cuando yo le digo es firme y no le estoy repitiendo las cosas, y lo enseñé desde niño de esa manera. Me respeta por eso, no le estoy dando cantaleta, le advierto las cosas, le digo las cosas, hablo con él como amigo, oro por él como pastor, como siervo, pero no estoy y he procurado hacer eso, tener una cantaleta constante. Hay gente que solamente es alborotadora, dice la palabra, y pierden autoridad. No tienen autoridad. Y muchos de los hijos cuando hablan con ella dice, mi papá, mi mamá es sola cantaleta y al último lugar que quiero llegar es a la casa. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos son así. Si eso pasa en el campo natural con nuestros hijos, les preguntamos, ¿cuánto más Dios caminando a nuestro lado y a veces nosotros diciendo, Señor, no te siento, ¿dónde está? Y a veces nos comprometemos a tantas cosas que a la final no vamos a cumplir. Ahora, mire lo que dice el versículo 3. Y hace otro porque a mí me fascina y me gusta subrayar en la Biblia los por qué. Cuando se establece algo en la Biblia, siempre hay un porqué. El primer porqué está al final del versículo 2, que dice, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Versículo 3, hay otro porqué. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de palabras, la voz del necio. Qué bueno es cuando aprendemos a tener sabiduría, sabiendo quién es Dios, que es soberano, que es eterno, y que tú aún en medio de la oración tienes sabiduría para dirigirte a Dios. Que tu palabra tiene peso. Qué interesante, conocía cuando niño, me gustaba hablar mucho con los ancianos, con gente que tenía 70, 80 años de esa época, por los años 60, 63, más o menos 65, y ellos no tenían que ir a un lugar para firmar o para poner testigos de lo que se comprometían. Su palabra era firme. Si decían sí, le costara lo que le costara, ellos cumplían con la palabra. Si decían no, igualmente eran radicales. ¿Cuánta autoridad se ha perdido por causa de que nuestra palabra no ha sido firme? Aquí está mencionando muchos porque. Uno, porque Dios está en los cielos y nosotros estamos sobre la tierra. Dos, te está diciendo porque por la mucha ocupación, dice, viene el sueño. Nos ocupamos de tantas cosas que al final no podemos disfrutar ni siquiera de lo que trabajamos. Pero también está diciendo, y de la multitud de palabras, la voz del necio. ¿Te acuerdas que en el versículo 1 está diciendo que no hagan el sacrificio de los necios? Los necios lo que hacen es hablar sin comprometerse. ¿Cuántas veces hemos hecho la oración de fe donde le decimos, Señor, creo que seas tú quien gobiernes mi vida, pero no lo permitimos? ¿Qué tal si en este día le decimos, Señor, quiero entrar contigo y cuentas contigo, Señor? Tal vez mañana continuamos compartiendo de este tema porque es bien interesante. Quiero hablar de pacto, quiero restaurar y es lo que el Señor me ha puesto en el corazón en esta semana, compartir con ustedes, mi hermano, mi hermana. Pero mientras tanto, ¿cómo son tus palabras? ¿Eres de las personas cantaletosas en la casa, en el trabajo, en los lugares donde estás? ¿O son pocas tus palabras, pero lo que dice es con firmeza? Voy a decirlo así, con el poder de Dios. Y cuánto más en lo que concierne a dirigirnos con el Señor. Digámosle al Señor que nos dé la oportunidad de ponernos en paz con Él. Que si hay promesas que hemos hecho y las hemos incumplido, le digamos, Señor, yo quiero cumplir lo que un día hablé delante de ti, Padre. Y si no lo puedes hacer, creo que es una buena oportunidad para decirle, Señor, perdóname.
pero de aquí en adelante quiero hacer las cosas de una manera diferente. Que te oramos en estos momentos y le decimos: Señor, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te doy gracias porque tienes tanta bondad para conmigo, Señor. Gracias por hablarnos en este día, gracias por dirigirnos, gracias porque yo sé que la palabra, Señor, toca nuestro corazón y tu Espíritu Santo nos está hablando, Señor. Queremos ser conscientes de tu presencia, Padre. Queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos hablado a la ligera, Señor. No, ya ni recordamos, Señor, a cuántas cosas nos hemos comprometido, pero simplemente para no cumplir esas promesas, Señor, hemos quizás puesto obstáculos, Señor, condiciones, Padre. Pero yo sé que tú eres quien conoce nuestro corazón, quien pesa nuestras palabras, que sabe cuáles son las intenciones del corazón. Y en tu misericordia, en tu amor y en la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos vas a ayudar a salir adelante, Padre. Bendigo a tu pueblo con tu presencia. Sigue ministrándoles, fortaleciéndoles, dirigiéndoles en medio de todas las cosas, Señor. Y que hoy sea un día de victoria para cada uno de ellos, Padre. Sana a los que están enfermos, Padre amado. Levanta a aquellos que están en prisiones, Señor. Trae gozo y alegría a aquellos que están en tristeza, Padre. Y que hoy se abran esos cielos sobre tu pueblo. Los bendigo, Señor. Invocamos tu nombre sobre ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está con nosotros. Y dígale, Señor, que le dé nuevas oportunidades en este día. Le hablo a su pastor Islan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.